Bien, hermanos, estamos gozosos, estamos contentos de poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, este tiempo para meditar un poco eh, en lo que hemos estado viendo. Iniciamos la semana pasada. Eh, Esperamos que el estudio que les hemos hecho llegar esté siendo de bendición para ustedes y que ya estén eh, iniciados en estas clases. Y recordemos que el propósito, como había ya mencionado, durante estas semanas es motivarles a ustedes, acercarme a ustedes a través de este medio los días miércoles para motivarles, para animarles y exhortarles con la misma palabra de Dios para que sean diligentes en cuanto a su deber de estar escudriñando las escrituras cotidianamente ahí desde sus hogares. La semana pasada iniciamos y estábamos viendo yo les estaba compartiendo algunas razones por las cuales es importante ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios. Vimos 4 razones y hoy quiero continuar, hermanos, dándoles otras 5 razones para ser diligentes en el estudio de la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios. ¿Por qué es importante eh, conocer a Dios, continuar, perseverar en el conocimiento de Dios? Espero que, bueno, en verdad yo creo que ha sido bien correspondida la enseñanza de la semana pasada, puesto que algunos de ustedes nos han estado mandando eh, los estudios ya contestados y les veo animados algunos de ustedes. Otros la verdad no sé qué tal les esté yendo, pero bien por los hermanos que se han estado reportando, muchas gracias. Y en verdad esperamos y estoy seguro que mientras avancemos en estas clases, usted va a ir recibiendo más y más bendición, hermanos, porque es el conocimiento de Dios, es el pan, es el alimento espiritual para nosotros. Bien, hermanos, vamos a platicar acerca de 5 razones más por las cuales es importante el estudio diligente de la palabra de Dios. Y vamos a estar meditando algunos textos. La quinta razón, hermanos, por la cual es importante eh, estudiar, tener un estudio acerca del ser de Dios, hermanos, es porque el conocimiento de Dios es la base para nuestro crecimiento espiritual. Así es. El estudio de la palabra de Dios, el conocer a Dios es la base, hermanos, es el fundamento para nuestro crecimiento espiritual. Vayamos a la escritura y leamos este primer verso, segunda de Pedro capítulo 1, verso 13. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 13. Cuando tenga el pasaje, téngalo ahí por favor, no lo pierda de vista. Es muy importante, hermanos, reconocer que como hijos de Dios ahora tenemos una relación personal con el Dios verdadero. Es importante, hermanos, entender que lo que hizo Dios al salvarnos es traernos a una relación personal. Hablamos mucho de aquella relación de pacto, del pacto que hizo Dios con nosotros para salvarnos, pero de manera práctica, hermanos, o de manera que podamos entenderlo, lo que Dios hizo, hermanos, es traernos para tener una relación personal con Él. Esto es maravilloso, pero debemos entender, hermanos, en qué consiste una relación personal. Hermanos, como toda relación personal, es necesario para fomentar esa relación, hermanos, tener conocimiento. Las partes involucradas en una relación, hermanos, necesitan tener el conocimiento mutuo. Las personas se tienen que conocer y en el caso de Dios, Dios nos conoce perfectamente. Todas las carencias de falta de conocimiento entonces vienen de nuestra parte.
Y nosotros en esa relación que ahora tenemos con Dios, debemos, hermanos, fomentar el conocimiento. Debemos, hermanos, crecer en ese conocimiento de Dios para fortalecer la relación que tenemos con Dios. Todas las relaciones personales requieren conocimiento mutuo. Las relaciones se construyen en base al conocimiento, un conocimiento que se va adquiriendo con el paso del tiempo. Usted conoce a una persona de manera inicial, conoce muy poco de ella, pero de entrada el poco conocimiento que tiene de esa nueva persona le atrae, y de ahí en adelante usted va adquiriendo más conocimiento y va fomentando esa relación con esa persona. Es por eso, hermanos, que disfrutamos en ocasiones la compañía de cierta clase de personas. Nosotros nos identificamos con cierta clase de persona porque lo que poco que hemos conocido de esa persona nos es atractivo y queremos pasar más tiempo con esa persona. De ahí que, por ejemplo, las relaciones de matrimonio entre el hombre y la mujer, con el paso de los años, cuando usted platica con ellos, parece que, bueno, ese es el ideal, ¿no? Parece que ya son una sola mente. Parece que conforme más van pasando los años, ellos se han conocido tanto que cuando usted le pregunta algo a la hermana y escucha lo que responde, haz de cuenta que le está respondiendo el hermano, o viceversa, ¿no? Porque ambos han llegado a través de los años y de ese conocimiento que han tenido entre ellos dos, han llegado a construir una relación personal muy fuerte y ambos se asemejan bastante. Pero ¿qué ocasionó todo esto? El conocimiento, el tiempo en que ellos se han estado conociendo mutuamente, hermanos. Dios ha querido tener una relación personal de amor con su pueblo, aquel pueblo que Él escogió. Y para ello, Dios se ha placido en darse a conocer a su pueblo. Tenemos ahora una relación de pacto como iglesia de Dios, pero Dios no solamente nos salvó, sino que en esa relación que ahora tenemos con Él, Dios quiere darse a conocer a nosotros. A nosotros. Leamos nuestro texto. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios nos ha dado grandísimas riquezas en Cristo, pero fíjese cómo Dios nos las da. Dice, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento. Todo lo que poseemos nosotros en esa relación que tenemos con Dios, Dios nos las da mediante el conocimiento que hemos adquirido de Dios. Antes de que le conociéramos a Dios, Dios ciertamente tuvo que comprarnos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Pero nuestra naturaleza no cambió. Vivimos muchos años alejados de Dios, aunque Dios nos había comprado en la cruz del Calvario, nos redimió y pagó el precio en aquella cruz, pero no había ocurrido absolutamente nada en nosotros en todo el tiempo que nosotros nos mantuvimos en ignorancia. Mientras nosotros estuvimos en ignorancia, sin conocimiento de lo que Dios había hecho por nosotros, nosotros no habíamos cambiado para nada, sino que todo ocurrió, todo se empezó a cambiar una vez que nosotros obtuvimos el conocimiento de lo que Dios había hecho por nosotros, y Dios nos dio fe para creer ese conocimiento. Aquí ya podemos, hermanos, darnos cuenta cómo es que nosotros
adquirimos todas estas riquezas que dice Pedro? Ciertamente es mediante el conocimiento de Dios. Todo empieza a cambiar una vez que empezamos a adquirir el conocimiento de Dios. ¿Qué ocurrió cuando el Evangelio verdadero llegó a nuestras vidas? Aunque vivimos muchos años en ignorancia, cuando a Dios le plació darnos el conocimiento del Evangelio, las cosas comenzaron a cambiar. Una nueva naturaleza nos fue dada, hubo un cambio en nuestra naturaleza. Mire lo que pudo hacer el conocimiento de Dios en nosotros. Lea el verso 4. Leamos el verso siguiente. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio del conocimiento de Dios, ahí Dios nos habló de las promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se da cuenta usted? Dios se ha dado a conocer a su pueblo, a ese pueblo que compró, por medio del Evangelio. El Evangelio es la revelación que Dios nos dio para Él darse a conocer a nosotros, y a través del Evangelio nosotros conocemos esas grandísimas promesas de salvación. Fue por medio del conocimiento que adquirimos una naturaleza, dice Pedro, una naturaleza divina. Hemos llegado a ser entonces parte de la iglesia por medio del conocimiento de Dios, de lo que Él nos mostró en el Evangelio. Ahora tenemos una naturaleza divina y entendemos que somos parte de la iglesia, que somos el pueblo de Dios, que somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, todas esas cosas las sabemos a través del Evangelio. Y en esa relación de pacto que Dios ha hecho y que ahora tenemos con Dios, Dios quiere, hermanos, continuar dándose a conocer a su pueblo, para que esa relación que ahora tenemos con Dios siga fortaleciéndose y siga creciendo, y todo esto resulte en una bendición para nosotros. El Evangelio fue como ese primer conocimiento que tuvimos de Dios, que nos hizo nacer de nuevo, ser renacidos y venir a una nueva naturaleza. Pero hermanos, tenemos que continuar conociendo a Dios hasta que nosotros y Dios, hasta que nosotros podamos ser de un solo pensamiento como Dios, como Dios. Así, hermanos, que esa relación que ahora tenemos con Dios, hermanos, nos haga parecer más y más a Él. Y eso, hermano, va a ser solamente en la medida que usted le conoce a Dios. Así es que si usted quiere ser transformado en su vida, lo que tenemos que hacer, hermanos, no es otra cosa sino profundizar en el conocimiento de Dios. Las cosas no se darán así porque sí. Vamos a abrir nuestro siguiente texto, Efesios capítulo 4, verso 12 y 13. Así que, hermanos, nuestra relación con Dios necesita fortalecerse, necesita seguir avanzando, creciendo. Nuestro crecimiento espiritual, nosotros debemos de ser cada vez más espirituales. Y eso, hermanos, se dará a través del conocimiento que nosotros tengamos de Dios. Este texto de Efesios capítulo 4, verso 12 y 13 está hablando acerca de los ministros, aquellos ministros de la palabra, aquellos hombres que enseñan el conocimiento de Dios, los que enseñan la palabra. Y fíjese lo que dice del trabajo de ellos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De entrada nos damos cuenta, hermanos, que este texto nos está diciendo
Es necesario una perfección, una mejora día a día en nuestras vidas para hacer mejor la obra de Dios. ¿Se da cuenta? Necesitamos crecer, necesitamos crecimiento. ¿Y ese crecimiento en qué se da? ¿En qué se basa? Bien, en el trabajo que estos hombres hacen. ¿Y qué hacen estos hombres? Imparten el conocimiento de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está creciendo. Usted es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita crecer, necesita madurar, necesita reflejar la gloria de Dios de una manera más excelente cada vez. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Necesitamos, hermanos, crecimiento espiritual, ser cada vez más semejantes a Cristo. Necesitamos crecimiento espiritual. ¿Y cómo se dará esto? Bien, hermanos, nuestro texto lo dice. Mediante el conocimiento de Dios. Hasta que, hermanos, tengamos un conocimiento de Dios y que ese conocimiento nos lleve a reflejar con más excelencia a Cristo, hermanos. ¿Cómo se va a dar esto, hermanos? No se va a dar de otra forma que no sea a través del conocimiento de Dios que está en la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que este podría ser un motivo poderoso, debería de ser un motivo poderoso para esforzarnos más y más en conocer más a Dios. Porque en la medida que usted conozca más a Dios, su vida irá siendo transformada. Y ahorita vamos a ver más textos de eso. Veamos Primera de Juan 3:1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2. Saludos a los hermanos que están conectados. Hay muy pocos hermanos conectados. Los saludamos a nuestra hermana Lourdes. Saludos, hermanas, Dios le bendiga. A nuestro hermano Mario, nuestra hermana Betty, el Señor les bendiga, hermanos, ahí en su hogar. Nuestra hermana Amalia, buenas tardes, hermana, Dios le bendiga. Alejandra, saludos Alejandra, saludos a Samuelito. También aquí está nuestra hermana Nubia, aquí está presente, les manda saludos. Está a mi lado. Muy bien, hermanos, espero que tenga usted ahí ya su texto. Dice Primera de Juan capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todavía no somos lo que habremos de ser. Eso es una buena noticia, hermanos. No, Dios no ha concluido con nosotros. Lo que hoy somos no es como seremos al final. Eso es una buena noticia para nosotros. Dios sigue obrando en nuestras vidas. La meta es llegar a ser semejantes a Dios. Y recuerden lo que estamos predicando los domingos. Entre tanto, tenemos que ser imitadores
de Dios. Tenemos que conocerle a Él para llegar a ser lo que Él es. Este texto de Juan, hermanos, nos dice que el día que le veamos ya claramente, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Seremos transformados, hermanos, de manera final. Pero esto, hermanos, nos sirve para entender el efecto que tiene tener el conocimiento de Dios. Vea usted el efecto que va a tener cuando le veamos cara a cara. Cuando lo veamos tal como Él es, lo que va a ocurrir es que lo que queda por transformar va a ser transformado en nosotros, hermanos. Pero ese es el efecto que también hoy tiene el conocerle, hermanos. Y hoy no tenemos que esperar, hermanos, a verle cara a cara, porque esa transformación comienza aquí. En esta vida comenzamos a ser transformados. Y el día que estemos en su presencia será la culminación de esa labor que Dios está haciendo de santificación en nuestras vidas, hermanos. Pero vea, hermanos, que cuando tenemos conocimiento de Dios, nuestras vidas son transformadas, nuestras vidas son cambiadas. Cuando adquirimos conocimiento de Dios, hermanos, el resultado es limpieza, es pureza, es avanzar un poquito más a la semejanza de Dios. Y por eso, hermanos, debemos de esforzarnos en adquirir conocimiento de Dios para que nuestro crecimiento espiritual no se vea estancado, sino que crezcamos en madurez, en ese crecimiento espiritual. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16 y 18. Saludos a nuestra hermana Miri, que también ya está aquí con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, dice, el velo se quitará. Está hablando acerca de los incrédulos, ¿no? Personas que no quisieron el conocimiento de Dios, sino que estaban necios. Si usted lee el contexto después, se lo recomiendo para que vea de qué clase de hombres sin conocimiento está hablando. Dice, pero aunque son necios, aunque son sin entendimiento, cuando se conviertan al Señor, el velo que será quitado. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Quiénes, hermanos, están ya en un proceso de transformación? Dice Hebreos, todos nosotros, todos los que hemos creído, hermanos, estamos en un proceso de transformación. Todos nosotros ya no estamos con un velo, eso significa sin conocimiento. Ya no somos de los que estamos sin conocimiento, sino que ahora todos nosotros miramos a Dios. Y le miramos a Él, dice, como en un espejo. Yo no sé si usted puede entender esta figura que está usando aquí el escritor dije Hebreos, ¿verdad? Es Corintios. Está hablando de ver a Dios a través de un espejo. Usted está posicionado y enfrente de usted está un espejo y usted puede ver el reflejo que Dios está proyectando el espejo, que no le puede ver directamente, pero lo ve a través de un espejo. Y el estar contemplando a Dios a través de ese espejo, esa imagen que está reflejando el espejo en usted, le está transformando, le está cambiando.
Hermanos, nosotros todavía no vemos a Dios. Un día le vamos a ver, como leímos el texto anterior. ¿eh? Pero entre tanto le vemos como un espejo, le vemos a través, le conocemos a través de su revelación y por el Espíritu de Dios, le vemos a través de la palabra. Y el estar conociéndole a Él nos está cambiando, nos está transformando a su imagen. Eso ocurre, hermanos, ¿en quiénes? En todos nosotros, dice el verso 18, todos nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Dios. ¿Cómo? Mirándole a Él, contemplándole a Él. No de manera literal, porque no podemos ver a Dios, pero miramos a Dios a través del conocimiento que Él nos da a través de las Escrituras. Y ese conocimiento es lo que nos cambia. Usted se pregunta y dice, ay hermano, es que yo no he podido cambiar, ¿cómo le hago? No hay otra manera, hermanos. No existe otra manera. Conozca a Dios, conozca más a Dios. Y su vida comenzará a ser transformada. Eso es lo que la escritura nos dice. No sea perezosa o perezoso en adquirir el conocimiento de Dios. Porque si su vida necesita ser transformada, será transformada a través de la palabra de Dios. Esa sería, hermanos, la primer razón de esta noche. Así que conocer el carácter de Dios, exponernos al conocimiento de Dios, es mirar a Dios como ese espejo, y esa contemplación es lo que nos va a transformar, hermanos, de gloria en gloria. Vamos a ver la siguiente razón número 6. El conocimiento de Dios es el fundamento para nuestra esperanza. Voy a esperar a que lo apunten porque sé que los hermanos están apuntando. Hermana Amalia ya mandó su foto aquí de que cómo está viendo la transmisión y está haciendo sus apuntes. Muy bien. Así es, muy aplicada nuestra hermana. El conocimiento de Dios entonces es el fundamento para nuestra esperanza. Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mira, hermano, cuando nosotros adquirimos conocimiento de Dios, le estamos conociendo a Él. Cuando estamos conociendo más a nuestro Señor y Salvador, y conforme más vamos conociendo acerca de su poder, acerca de sus atributos, hermanos, de cómo es Dios, ahí, hermanos, nos vamos sintiendo más seguros acerca de que Dios puede hacer y quiere hacer todo aquello que en su palabra nos dice que hará, hermanos. Y así somos fortalecidos. Cuando conocemos a Dios, nosotros nos vamos sintiendo más seguros, nuestra fe comienza a fortalecerse. Pero cuando una persona no conoce a Dios, tiene muchas ideas de Dios. Usted ha escuchado a personas que cuando oran dicen, por ejemplo, papito, Diosito, y tienen una imagen así de ese, como de Dios, como si fuera un abuelito, así. Pero yo digo, esta persona no conoce a Dios verdaderamente, tiene muchas ideas acerca de Dios, pero si esa persona va a la palabra de Dios y estudia sus atributos, esa persona va a tener más cuidado
a la próxima de volverle a decir a Dios, Diosito, o sí, no, así es como se acostumbra decirle, no, es que Diosito, porque no tenemos un conocimiento adecuado de Dios. Cuando se conoce a Dios y conocemos sus atributos, hermanos, nuestra fe se va a fortalecer. Vamos a estar más confiados en que Él tiene el poder y el querer de hacer todo aquello que en su palabra nos revela. Nos va a ayudar a confiar más en Dios. Conocer sus atributos nos va a ayudar a estar más firmes y a no perder nunca la esperanza en Él. Hebreos capítulo 10, vamos a ver unos ejemplos. Verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Dice, mantengámonos firmes. No andemos como fluctuando, como que a veces estoy animado y a veces como que pierdo la esperanza. No, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Y aquí dice, ¿por qué? ¿Qué nos va a ayudar, hermanos? Porque fiel es el que prometió. Fiel. Hermanos, ¿se da cuenta cómo la palabra revela el carácter de Dios, los atributos de Dios? ¿Qué nos va a ayudar en medio de las tentaciones, hermanos, cuando seamos tentados y caer, a perder la esperanza, cuando nos llenemos de temor? Recordar los atributos de Dios, y es lo que hace el escritor de Hebreos. Para mantenernos firmes, recordemos que Dios es, y menciona un atributo. Dios es fiel, fiel es el que prometió. El conocimiento de Dios es lo que nos va a ayudar a no desmayar y a confiar en Él, que el que prometió es fiel. Veamos otro verso. Aquí adelantito en el capítulo siguiente, capítulo 11, verso 6. Dice el escritor de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo puedo yo animarme en medio de un momento de debilidad donde mi fe está como que dudosa, está tambaleando? Hermanos, me va a ayudar a recordar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Que Dios es un ser eterno, que Dios no está muerto. Yo creo que Dios existe ahora, no creo que sea un Dios como el que adora el mundo, sino que Él ahora vive y reina, y dice, y que es galardonador, que Él va a dar recompensa. Recordar el carácter de Dios, que Dios es un Dios generoso y justo, que si yo me esfuerzo, también habrá recompensas para aquellos que se esfuerzan y perseveran en la fe. Hermanos, y eso nos ayudará. Vea el siguiente verso, primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué va a ayudar a un creyente en medio de una dificultad muy adversa, cuando esté verdaderamente padeciendo? ¿Qué le va a ayudar? ¿Qué recurso nos da la Escritura? Aquellos que están padeciendo una gran necesidad, ¿qué ayuda nos provee la Escritura?
Hermanos, ¿qué dice el texto? Encomienden sus almas. ¿A quién? Al fiel Creador. Los atributos de Dios. Dios es fiel. Dios es el Creador. Conocer a Dios nos va a ayudar, hermanos. Nos va a ayudar en medio de toda circunstancia adversa, aún en los padecimientos. Recordar la fidelidad de Dios es lo que nos va a sacar adelante, nos va a ayudar a perseverar, hermanos. Por último, veamos este texto de Juan, primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Adelantito. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. A ver. Ok. Vamos a leer desde el 8 para que entendamos de qué se trata aquí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. Oye, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando miremos el pecado en nuestras vidas? Cuando quedemos convencidos de lo que realmente somos, como lo dice aquí el texto. Tenemos que confesar que hay pecado en nosotros. ¿Qué recurso nos provee la Escritura? Cuando miramos verdaderamente nuestro pecado y nos lamentamos y decimos ¿qué esperanzas hay para mí? Ve el siguiente verso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿se da cuenta lo que hace Juan? Nos dice, cuando estemos convencidos de pecado, no nos desanimemos. Hermanos, pues Dios es, inmediatamente va a hablar y habla dos atributos. Dios es fiel. Él va a cumplir su pacto. Él va a cumplir su promesa. No nos vamos a perder. Él es fiel. Y es que es justo. Hermanos, y aquí habremos de recordar el Evangelio, que en Cristo Jesús nuestros pecados fueron pagados en la cruz, donde se hizo justicia a favor nuestro que somos pecadores, hermanos. Y vemos cómo los atributos de Dios, de nuevo, hermanos, nos proveen, hermanos, la ayuda que necesitamos para perseverar con esperanza, hermanos, nuestro caminar. Espero que esté siendo claro. Veamos ahora entonces la siguiente razón número 7, ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? Dice nuestro encabezado, el estudio de los atributos de Dios incrementa nuestra adoración. Si quiere ir buscando el texto, nuestro primer texto será Apocalipsis, capítulo 4, verso 8. Como cristianos, hermanos, nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. ¿Y dónde podemos conocer? Sino a través de la palabra de Dios. La adoración, hermanos, la adoración verdadera, la adoración que es en espíritu y en verdad, siempre va a estar alineada a lo que Dios es. Los atributos de Dios, entonces, hermanos, nos proveen esa descripción de lo que Dios es, de la naturaleza de Dios. Cuando Dios es adorado en la Biblia, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que es adorado en respuesta a lo que Él es, Y ve aquí en Apocalipsis capítulo 4, verso 8,
cómo Dios está siendo adorado como el único eterno Dios. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo. Él es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermanos, en esta frase encontramos 4 atributos de Dios. La adoración que se está ofreciendo a Dios es en respuesta, en reacción al conocimiento que se tiene de Dios, de lo que Dios es. Dios es santo. Y adoramos a Dios porque ahora conocemos que Él es santo. Y luego dice la adoración que se está dando es ¿a quién? Al Señor Dios. A alguien que tiene señorío. Al Dios todopoderoso. Otro atributo más, todopoderoso. Dios es omnipotente. Vea cómo la adoración está saturada de ese conocimiento de lo que Dios es. Dios es omnipotente, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué atributo es ese? Dios es eterno. Otro atributo más. La adoración, hermanos, que es en verdad, es aquella adoración que está íntimamente ligada a la verdad revelada de Dios, de lo que Dios es, de lo que Dios es. Y los salmos, hermanos, ahí cuando leemos los salmos, todos esos cánticos que están allí en los salmos, nos damos cuenta de lo mismo. Podemos ver algunos ejemplos. Salmo 7, 17. Salmo 7, 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Este es un ejemplo solamente nomás, hermanos. Pero se da cuenta como dice, alabaré a Jehová conforme, ¿de qué manera? Su justicia. Dios es justo, un atributo de Dios. Pero la alabanza, hermanos, en la alabanza se está reconociendo lo que Dios es. Eso es la alabanza que agrada a Dios, la que reconoce lo que Dios es. Veamos un salmo más, Salmo 107, 107, verso 1. Alabad a Jehová, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su ¿qué? Misericordia, atributos, más atributos. Vea cómo alabamos a Dios, ¿por qué? Porque lo conocemos, hemos conocido que Dios es bueno. ¿Por qué más? Hay otro atributo ahí. Porque Él es misericordioso. Misericordioso. Hermanos, el estudio de los atributos de Dios incrementa nuestra adoración, nos ayuda, hermanos, a adorar de una manera correcta. Veamos, hermanos, la siguiente razón. Estudiar los atributos de Dios estimula nuestra vida de oración. Al estudiar los atributos de Dios, hermanos, esto debería ayudarnos a mejorar nuestra vida de oración. Conocer el carácter de Dios, hermanos, es indispensable para que nuestras oraciones
sean de una manera correcta, sean con motivaciones correctas. Tener el conocimiento de Dios, hermano, nos va a ayudar a no orar en sentido opuesto a lo que Dios es, en oposición al carácter de Dios. Y usted pueda pensar, hermanos, que esto es como que muy obvio. No, no es tan obvio. A veces oramos cosas que no van de acuerdo al carácter de Dios. Hay muchas personas que oran en sentido opuesto a lo que Dios es. Y eso es en base a la ignorancia que tienen acerca del carácter de Dios. ¿Mm? Personas en el mundo, los incrédulos, hacen peticiones a Dios inverosímiles, así increíbles, cosas que van opuestos a lo que Dios es. ¿Mm? Se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero bueno, creo que cada uno sabrá qué tipo de cosas los hombres le piden a Dios eh, estando totalmente opuesto al carácter de Dios. Si tiene algún ejemplo y lo quiere poner por ahí, compartirlo, está bien, pero hay muchas cosas, hermanos, así es que tenemos que tener conocimiento de Dios para orar de la manera correcta. Tenemos que conocerle a Él para poder pedirle a Él de la manera adecuada, hermanos. Pero además, también, hermanos, si conocemos el carácter de Dios, vamos a tener confianza en nuestras oraciones. No solamente vamos a saber pedir bien, sino que nuestras oraciones van a ser con fe, hermanos, porque conocemos a Dios. Vamos a descansar en medio de la oración porque sabemos ya que Dios es capaz y que Dios está deseoso de contestarlas. Y eso, hermanos, nos lo provee el conocimiento de Dios. Nos daremos cuenta, hermanos, que ya no oramos como así. Bueno, a mí yo desde pequeño nunca fui educado a hacer rezos a santos o a imágenes, pero muchas personas de ustedes sí. Pero usted ya no ora de esa manera. Usted ya no ora a una imagen, usted ya no está dirigiendo sus peticiones a otros intercesores que no pueden hacer nada por usted. Usted ahora sabe a quién está orando y sabe que puede confiar en Él, sabe porque le conoce, le ha conocido, sabe, hermanos, que Dios también está deseoso de contestarle. Le oramos a un Dios que nos escucha, le oramos ahora a un Padre que está deseoso de contestar. En los salmos podemos ver, hermanos, las oraciones, este tipo de oraciones, cómo están unidas a ese conocimiento de un Dios que quiere y puede ayudarnos. Salmo 5, vamos a ver este ejemplo solamente como manera de ejemplo. Salmo 5, verso 1 al 5. Dice este salmo: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, y los insensatos no estarán delante de tus ojos. Vea este salmo como le dice a Dios: yo sé que tú eres santo, yo sé que tú eres santo, sé que aborreces la maldad, sé que he conocido que tú no escuchas a los impíos porque aborreces la maldad. La oración está demostrando que hay un conocimiento del carácter de Dios. Pero en esta oración también el salmista sabe y conoce acerca de Dios y él dice: sé que tú eres mío. Dice: Dios mío,
Sé que tú eres santo y que aborreces la maldad, pero también sé que tú eres Dios mío, que eres mío, Rey mío, que eres mi Rey y que eres mi Dios. ¿Se da cuenta cómo la oración refleja un conocimiento de Dios? Y esta persona que está orando tiene confianza en Dios. Cómo su oración está haciendo con mucha fe y confianza porque esta persona conoce a Dios. Estoy seguro, podríamos parafrasear, estoy seguro que si oro, dice, tú escucharás mi voz. Esta persona está muy confiada en Dios porque conoce a Dios, porque ha llegado a conocer que Dios es el rey de su pueblo, que hay un deseo de Dios porque somos pertenencia de Dios. Y esto se refleja en su oración. El conocimiento se refleja en la oración. Dice el salmista, sé que de mañana, si invoco tu nombre, vendrás a responderme. Yo sé que si yo oro, que si yo elevo mis súplicas, tú no vas a estar tan ocupado como para no atenderme. Yo te conozco y sé que estás a favor de tu pueblo, que quieres atendernos. ¿Se da cuenta? Estudiar el carácter de Dios va a estimular nuestra vida de oración. Perdón. Novena razón. Novena razón. Y con esta terminamos. Ya vamos a llegar a la hora de transmisión. Ya con esta terminamos. Cuando nos enfocamos en los atributos de Dios, comenzamos a ver la vida desde una perspectiva diferente, hermanos, desde una nueva perspectiva. Espérenme unos 10 minutos más, hermanos, porque nos queda este punto, este último punto. Enfocarnos, hermanos, en el estudio de Dios nos va a ayudar a ver la vida desde una perspectiva nueva, una perspectiva diferente, desde la perspectiva de Dios, ver la vida con los ojos de Dios, ver la vida desde un enfoque espiritual, desde un enfoque, hermanos, que es el enfoque y que es la verdad de Dios. Nada cambiará de forma más radical la forma en que tú ves la vida y la forma en que tú razonas aquellas cosas que te ocurren, porque hay muchas cosas que nos ocurren todos los días y cada persona le da un sentido a esas cosas que le pasan. A todos no nos pasan las mismas cosas a todos. Cada uno de nosotros atravesamos cosas diferentes, y también cada uno de nosotros tenemos una perspectiva, una visión, un razonamiento de esas cosas que van ocurriendo, hermanos. Pero sin duda alguna, todos nosotros, hermanos, debemos de llegar a la unidad del conocimiento, es decir, de todos llegar a razonar la vida y las providencias de Dios, hermanos, de una manera espiritual, desde la perspectiva de Dios, y ya no ver la vida de una forma terrenal, porque ya no somos terrenales, de ya no razonar las cosas que nos ocurren desde la perspectiva meramente humana, sino debemos ver las cosas como las que hoy ocurren, tan difíciles, ¿verdad? Y raras y muy adversas. Ver todo esto, hermanos, bajo una perspectiva nueva, una perspectiva bajo una mente renovada, hermanos. Y hermanos, el conocimiento de Dios nos ayuda a tener esa nueva perspectiva de la vida. Es el conocimiento de Dios. El Salmo 73, por cuestión de tiempo, hermanos, no lo vamos a leer, pero si quiere abrirlo,
y mientras yo estoy hablando está bien. Y ahorita leemos los últimos versos. En el Salmo 73, se los voy a resumir para avanzar un poco más rápido. Asaf está mirando la vida, está razonando, está viendo las circunstancias, las cosas que acontecen a su alrededor. Abre sus ojos y empieza a razonar acerca de lo que está viendo. Ve a los hombres, ve lo que ocurre y empieza a razonar de una manera humana y, y hermanos, bajo esa perspectiva humana, Asaf empieza a experimentar las consecuencias de hacer esto. Mirar la vida de una manera humana le trajo a Asaf pensar de una manera equivocada. Se olvidó de la realidad de Dios, se olvidó de la existencia de Dios, del carácter de Dios por un momento y miró y razonó solamente con su carne. ¿Y qué ocurrió? Usted lea el Salmo y se va a dar cuenta cómo Asaf se desanima, se deprime, al punto en que él ya estaba considerando dejar de vivir ya esa vida recta por la cual se estaba esforzando todos los días. Ya no quería vivir como un creyente, ya no quería vivir creyendo en Dios. Se desanimó, se llenó de envidia y llegó a pensar a hacer él también todo lo que los demás hacían. Todos los que hacer lo mismo que aquellos que no conocían a Dios hacían, porque estaba mirando, razonando solamente con una perspectiva humana, olvidándose del conocimiento de Dios. En este salmo usted se da cuenta cómo Asaf se llenó de envidia, se llenó de amargura. El verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón, dice el texto, sentía punzadas. Vea cómo enferma Asaf, cómo le enfermó a Asaf estar razonando bajo una visión sin tener en cuenta el conocimiento de Dios, haciendo a un lado por un instante. No sabemos cuánto duró esto en Asaf, cuánto duró esto, pero esto le estaba enfermando. Sentía punzadas en mi corazón y estaba lleno de amargura mi alma. Hermanos, hasta que llegue, y por eso podemos entender lo que dice el verso 2. Estuve yo a punto de tropezar y por poco me alejo del camino de Dios. Pero cuando comenzó a mirar la vida desde la nueva perspectiva, desde el conocimiento de Dios, él vio las cosas totalmente diferentes. El conocimiento de Dios nos permite, hermanos, ver las cosas a nuestro alrededor desde una manera totalmente distinta. Leamos, ya para terminar, lo que habla Asaf. Vean el verso 22, cuando él reacciona. Verso 22, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Estaba razonando mal, como un animal. Con todo yo siempre estuve contigo. Ya empieza a pensar de la manera correcta, empieza a ver las cosas con el conocimiento de Dios. Con todo, dice, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien.
He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Vea cómo Asaf recobra la perspectiva de Dios y cómo comienza a ver él las cosas diferentes. ¿Cambiaron las cosas a su alrededor? La Biblia aquí, este salmo no nos dice que entonces de repente cambiaron todas las cosas. Los malos dejaron de ser malos, a los que se esforzaban como Asaf les empezó a ir ya bien, y a los que hacían trampas y eran unos impíos les empezó a ir mal. No, no, las cosas siguieron igual. No dice aquí que las cosas cambiaron a su alrededor. El que cambió fue Asaf. Recordó el conocimiento de Dios, que Dios era fiel, que Dios no lo había abandonado, que a pesar de todo lo que estuviera ocurriendo en él, Dios permanecía con él y lo seguía guiando según su consejo, seguía tomándolo a él, a pesar de todo, Dios lo seguía agarrando de la mano y llevándolo, guiándolo. Y él también dice que él sabe que lo llevará hasta el final, que será recibido en gloria después de todo lo que aquí acontezca. Asaf meditó en el carácter de Dios, en el conocimiento de Dios, y Asaf cambió. Las cosas no cambiaron quizás afuera, a su alrededor, pero él cambió, vio las cosas bajo la perspectiva de Dios. Cuando nuestro deseo es conocer a Dios, hermanos, y su carácter y su naturaleza, creo que ocurrirá lo mismo que ocurrió a Asaf en nosotros. La paz de Dios nos inundará, hermanos, y podremos atravesar cualquier circunstancia. Y si los impíos prosperan, y si este mundo parece ser injusto, no importa, Dios está con nosotros y sé que al final estaremos con Él. Esa es nuestra meta. Todas las circunstancias, entonces, hermanos, si nosotros ponemos como prioridad tener conocimiento de Dios, como lo está haciendo aquí Asaf, volviendo a lo que le va a traer verdadera bendición, volviendo, recapacitando y volviendo a meditar en el conocimiento de Dios, creo que puede ocurrirnos lo mismo que a Él. Todo lo que nos acontezca en esta vida nos llevará a amar más a Dios. Nos llevará, hermanos, a tener una relación más fuerte con Dios, hermano. Y todo en esta vida simplemente nos va a ayudar a obtener más conocimiento de Dios. Y yo pienso que puede ser semejante a la relación que tenemos con nuestras esposas, los que estamos casados. Hay muchas cosas que acontecen alrededor de los años en un matrimonio, en esa relación que tenemos los esposos. Pero conforme esa relación se va fomentando y nos vamos conociendo más y más, las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor, la escasez o la enfermedad o pérdidas, todos esos momentos difíciles que vamos atravesando, lo único que hacen es fortalecernos, ayudarnos a fortalecernos, a estar más unidos y a amarnos más. Lo mismo, hermanos, creo que ocurre, y sé que ocurre por la palabra de Dios, con aquellos que le aman a Él. Todo lo que acontece, como dice la Escritura, obra para bien. Obra para bien. A través de todo lo que acontece en nuestras vidas, nosotros lo razonamos y vemos a Dios en eso. Y eso obra para bien porque ahí aprendimos a conocer más a Dios. Y ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito. Que le conozcamos más a Él y que nuestra relación que tenemos con Dios crezca, hermanos. Espero, hermanos, que esto les anime, les motive, porque debemos de tener bien en cuenta que Dios sí quiere
Dios sí quiere darse a conocer. Dios sí quiere, hermanos, darse a conocer a nosotros. Él nos salvó, hermanos, para que le conozcamos y al fin y al cabo estemos con Él en pleno conocimiento. En aquel día, en la eternidad, pero aquí, hermanos, estamos conociéndole ya a Él. Qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. Y ahorita es un buen tiempo, hermanos, para meditar en esto. Por las circunstancias que hay a nuestro alrededor o por lo que usted quiera. Siempre es un buen tiempo, hermanos, para recapacitar y hacer quizás como Asaf. Volvernos a Dios y retomar esa visión, esa perspectiva divina de las cosas. Pero eso, hermanos, viene a través del conocimiento que vamos adquiriendo de Dios. Les animo, hermanos, de nuevo a que tomen este estudio con diligencia, los que lo están haciendo. Doy gloria a Dios por ello y estoy seguro, hermanos, que esto será para un beneficio de la iglesia y de ustedes, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy hemos terminado. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Tu hermana Inocencia parece que también se conectó. Reciban un abrazo, hermanos, virtual, aunque sea por este medio, y con el favor de Dios estaremos viéndonos el día domingo. Recuerdo también por aquí por pantalla porque no nos podemos reunir todavía. En sus oraciones, hermanos, les pido también sus oraciones por nuestro hermano Rafael. Nuestro hermano Rafael, ustedes lo conocen. Muchos de ustedes lo conocen. Pues se ve, su salud ha sido afectada y esperemos que pueda recuperarse pronto. No sabemos la seriedad de su situación, pero sí, hermanos, les pido que estemos orando por él. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Buenas noches a todos.